Y vamos a otro tema, porque la crisis financiera en las universidades de nuestro país no da tregua, así lo hemos visto estos días en el debate público, porque al menos 11 instituciones de educación superior se encuentran atravesando una compleja crisis económica marcada por millonarias deudas, lo que incluso podría llevar al cierre de alguno de estos establecimientos. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. ¿Cómo está, subsecretario? Qué gusto tenerlo por acá. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Sí, subsecretario, Daur ya lo comentaba, son 11 las diferentes instituciones que han tenido que reducir sus costos, que están en una grave crisis financiera. A ver, para partir hablando en lo global, ¿está complejo el desafío financiero de las diferentes instituciones educacionales, sobre todo en las educacionales superiores? Mire, primero quiero señalar que este informe que emana la Superintendencia de Educación Superior establece que los estudiantes en instituciones de riesgo están en torno al 4% total de la matrícula. Nosotros tenemos más de 160 instituciones, entonces tener 11 que están catalogadas de riesgo, que el riesgo financiero está en una parte muy acotada y muy pequeña del sistema, que en general nuestro sistema de educación superior goza de buena salud financiera. Ya, pero son 60.000 estudiantes, no es menor tampoco. Sí. No deja de ser, sí. Por supuesto. Primero eso. Segundo, esta situación, a nuestro juicio, debe ser enfrentada de dos maneras. Primero, hay que atender el caso a caso, es decir, tenemos que tener políticas institucionales para responder, porque acá está en juego el derecho a la educación. El año pasado prácticamente se derrumbó una institución de educación superior, que es el IPE y el CFT de Los Lagos, que implicó que tenemos que concurrir con la ley de cierre, con un administrador de cierre, ¿no? Y la idea es evitar esas situaciones institución por institución. Pero más importante que atender el caso a caso es impulsar un proceso de modernización global de la educación superior que nos permita adelantarnos a instituciones, a estas situaciones, y eso es lo que estamos impulsando como gobierno, tanto con cambios en el financiamiento como con cambios en las trayectorias académicas y en la gestión de las instituciones, porque no siempre estos problemas tienen que ver con la escasez de recursos. A veces tienen que ver con dificultades en la administración de los recursos que se tienen o con situaciones de otra naturaleza. Es decir, no siempre inyectando más recursos tú resuelves los problemas. Tienes que aplicar políticas de modernización. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Algunas instituciones con dificultades económicas, si tú examinas los datos, te das cuenta que son instituciones donde las plantas académicas cubren poco porcentaje de la docencia, es decir, nuestros académicos en esas instituciones no tienen una participación en la docencia lo suficientemente adecuada para lo que se requiere. En promedio tenemos a 18, 20 horas de docencia directa por académico, pero tenemos instituciones donde se dan 7, 6 horas de docencia directa por planta académica, por una completa equivalente, y ahí, por ejemplo, tenemos un problema de eficiencia. En otras instituciones tenemos inversiones que no están adecuadamente calculadas, por ejemplo, y en otras instituciones tenemos problemas estructurales que hay que resolver con política pública, como ocurre en algunas instituciones son extremas. Es decir, es necesario un proceso de modernización global del sistema que nos permita anticiparnos a situaciones de esta naturaleza que, insisto, son acotadas, son relevantes, hay que enfrentarlas, sobre todo cautelando el derecho de los estudiantes, ¿no? Que no se puede ver alterado. Claro, son acotadas, dice usted, pero son 11 universidades, son 60.000 los estudiantes que están hoy día en duda, que leen esto en los diarios, probablemente tienen inquietud respecto a su futuro. ¿Qué va a hacer el Estado de Chile a través del Ministerio de Educación? ¿Va a salvar estos planteles? ¿Va a buscar que haya alguna solución que les dé viabilidad? Sobre todo acá que hay 2 planteles estatales donde el Estado quizás es un poco más incumbente en la discusión, pero también hay 8 universidades privadas. ¿Se va a buscar una solución distinta dependiendo de quién es el dueño de alguna manera de estas instituciones? Primero, señalarle a las y los estudiantes que siempre sus procesos académicos están asegurados. Incluso en una situación extrema, como la del año pasado del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, que se derrumba, ya en marzo del próximo año vamos a tener las primeras titulaciones de los procesos académicos que tomaron otras instituciones en el marco de la política pública. Es decir, a las y los estudiantes siempre sus procesos académicos están respaldados, están asegurados, y a todo evento tendrán siempre la posibilidad de llevar adelante sus estudios. Luego, a las instituciones vamos a acompañarlas a través de la Superintendencia de Educación Superior, de tal modo de que las instituciones se proyecten en el tiempo y no experimenten situaciones más críticas. No hay una bala de plata. No se trata simplemente, insisto, de inyectar recursos. Hay que examinar
caso a caso. Y en el ámbito de las universidades públicas, vamos a llevar adelante un proceso global de modernización de las universidades del Estado que va a implicar cambios legales y que va a implicar cambios reglamentarios, donde vamos a mejorar la eficiencia de las universidades, donde vamos a mejorar su financiamiento, es decir, vamos a construir instrumentos de financiamiento que a las instituciones de zonas extremas, por ejemplo, a las instituciones que por razones estructurales tienen baja matrícula, no pueden llegar a un volumen de ingresos necesario, de tal manera de asegurarle la sostenibilidad en el tiempo, insisto, con políticas de modernización. Esperamos que al finalizar el gobierno del presidente Boric mantengamos la tendencia de disminución de los estudiantes en instituciones de riesgo. Esto ya viene disminuyendo y esperamos al final del gobierno del presidente Boric dejar en mucha mayor solidez y mucho más consolidado este sistema, insisto, con políticas de modernización de las universidades, de las instituciones de educación superior. Subsecretario, pero en el presente, porque claro, hemos hablado mucho de anticiparnos, que me parece súper bien, pero ¿qué pasa ahora? Porque ¿cómo los van a acompañar a estos estudiantes? En el fin de semana vimos una manifestación de parte de los estudiantes, por ejemplo, en la Universidad de la Frontera, hoy día al mediodía hay una en la Universidad de Antofagasta. Entonces, ¿qué ocurre con estos estudiantes? Que obviamente existe preocupación porque a lo mejor ellos van a permanecer dentro de las universidades hasta que aguante, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los docentes que están saliendo, que lo están echando precisamente pagando el precio de la universidad, que terminan ellos pagando el pato, digámoslo? Mire, siempre las situaciones de ajuste son difíciles, ¿eh? Primero decirle a su estudiante y a todas las instituciones, acá no hay ninguna posibilidad que una institución estatal cierre. No hay ninguna posibilidad. Eso no se contempla ni como mera hipótesis. Y en general, las instituciones estatales, si uno lo ve en el largo plazo, se han ido consolidando, han mejorado su calidad y son las instituciones líderes en todo nuestro país. Vamos a cautelar que las medidas de ajuste, que a veces son necesarias porque usted dice, bueno, estas medidas de ajuste tienen consecuencias, pero tenemos que salir de algo que es peor, que es una cultura del déficit. Las culturas del déficit son muy complicadas, por lo tanto tenemos que a veces tomar decisiones difíciles, pero esas decisiones difíciles tienen que ser democráticas, tienen que cautelar los derechos de los trabajadores, tienen que tener un respaldo interno en los cuerpos colegiados, en la participación democrática de los estamentos, de las y los estudiantes, de los profesores, de los, de los funcionarios. Y, por supuesto, a veces hay movilizaciones, esto ocurre en las universidades del Estado, pero en el medio y en el largo plazo predomina el diálogo, ¿no? Estas son situaciones que hay que abordar en su complejidad. Nosotros queremos que tengan la tranquilidad, que los procesos académicos van a mantenerse en el tiempo y que es muy importante reorganizar el financiamiento de las universidades del Estado y reorganizar su, régimen jurídico de tal manera que tengan mejores condiciones en el futuro. Voy a ponerte un puro ejemplo. Nosotros calculamos que las universidades del Estado a veces tienen precios que en sus transacciones económicas por distintas regulaciones que se aplican en torno al 30, al 40%. Entonces ahí, aplicando políticas de modernización, tú inmediatamente bajas los costos que enfrentan las instituciones del Estado. Sí, pero ¿no hay de parte suya, que es el subsecretario de Educación Superior, algún mea culpa respecto a lo que pasó en el pasado? Porque usted nos da en esta entrevista puras soluciones de lo que viene, de que hay que modernizar, de que hay que cambiar el sistema, pero no supervigiló quizás en el tiempo adecuado. Por ejemplo, la Universidad de la Frontera, que lo hemos puesto como ejemplo, que ya echó a 298 profesores y que tiene una deuda de 38.000 millones de pesos. Eso es una Teletón, era la meta de la Teletón que tuvimos hace un par de semanas. ¿Usted no pudo cautelar esto antes, intervenir antes en la universidad y esperar que lleguemos a esto, a que esto explote por los medios de comunicación con los despidos de los profesores? Mire, yo, tal como usted señala, acá no solo nuestro gobierno, yo diría, tenemos que hacernos una responsabilidad de Estado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo predominó en Chile la idea de que la educación superior era un mercado y por lo tanto la acción estatal se limitaba a entregar un financiamiento a través de un subsidio y luego cada institución veía lo que hacía. La Superintendencia de Educación Superior, que es la institucionalidad que tenemos precisamente para adelantar nuestros problemas, es nueva. Está recién funcionando. Entonces yo no tengo ningún inconveniente en decirle que como Estado tenemos muchas cosas que mejorar. Las universidades son autónomas, nosotros monitoreamos lo que sucede en ellas, pero, y enhorabuena que así sea, los gobiernos no tienen las facultades de imponer decisiones administrativas en las universidades, dado que, insisto, son instituciones autónomas.
Yo creo que como país tenemos que hacernos un mea culpa, como país, y nosotros por supuesto como gobierno parte de aquello, pero como país tenemos que hacernos un mea culpa de que no alcanzamos a construir la regulación necesaria. Hemos avanzado, la situación hoy día es menos problemática que hace una década. Hace una década teníamos más problemas de esta naturaleza, no menos, pero eso no nos permite sentarnos en los laureles. Acá hay que trabajar, y una vez hechas estas autocríticas y establecidas las causas de nuestras dificultades de operación, tenemos que ponernos a trabajar por la Universidad de la Frontera, por la universidad. Mira, le voy a contar simplemente para mostrar esto. Tuvimos una dificultad muy grande el año pasado en la Universidad de Aysén. Una dificultad muy grande que implicó que la superintendencia tuviera que nombrar un administrador provisional, es decir, una persona que tiene que entrar a ordenar la universidad. Hoy día la Universidad de Aysén está pagando su sueldo, está creando nuevas carreras, y aumentó el promedio de docencia directa a lo académico en el primer año de la administración provisional de 8 a 13 años. Es decir, mejoró la productividad de la planta académica. Y bajo ese ejemplo, ustedes hoy por hoy están, por ejemplo, haciendo una mesa de diálogo o están al tanto de las decisiones que se están tomando en estas otras universidades. Y en ese sentido también le pregunto, ¿cuán importante o valorada también es la voz de los estudiantes? Por alguno elige federación de estudiantes de las diferentes universidades. Acá, ¿hay una opinión que también se toma en cuenta? Mire, en las universidades públicas, y muy bien que así sea, los estudiantes no solo están cumpliendo sus labores de formación, además participan en el gobierno de las instituciones, y por lo tanto, al igual que la opinión de los funcionarios, esta debe ser escuchada, y a menudo es escuchada. Y la gente dice, bueno, pero es que acá a veces se escucha tanto a la gente que no se pueden tomar decisiones. Las universidades del Estado logran conjugar eso de manera democrática, y eso tiene externalidades para el país muy positivas. No es lo mismo simplemente estudiar en una institución de educación superior que participar de sus decisiones institucionales. Eso genera y va produciendo democracia. La democracia tiene dificultades, pero es la mejor forma de gobierno que hemos encontrado hasta ahora. ¿Están participando? Nosotros tenemos un diálogo permanente, sí, nosotros participamos permanentemente. Lo que ocurre es que a través de los representantes del presidente de la República, los consejos superiores de las universidades y directamente en las instituciones, lo que ocurre es que el gobierno, a diferencia de lo que ocurre con las escuelas, ¿no? Esto es importante para la gente que nos está escuchando, el gobierno no puede darle instrucciones a una universidad porque la universidad es autónoma. Es decir, imagínese usted un gobierno de turno decidiera llevar las universidades hacia algún camino político o hacia otro. Eso no se puede hacer. Respetamos totalmente la autonomía universitaria, y eso tiene en nuestro régimen jurídico nivel constitucional. Ya, ¿y cuántos de estos problemas económicos que están enfrentando estos 11 planteles? Son 2 estatales, una universidad del G9, 8 universidades privadas. ¿Cuántos de estos problemas están vinculados eventualmente con la gratuidad universitaria, donde el Estado de Chile o el Ministerio de Educación o el ente competente fija los aranceles a pagar en cada una de las carreras, y muchas veces el costo de tener un alumno, de educarlo, es mayor al del arancel que fija el Estado de Chile? ¿Hay una vinculación allí entre la gratuidad y la quiebra o la mala administración, la crisis en este caso? Tal como señala el informe de la superintendencia, no hay una relación entre la gratuidad y las dificultades financieras. De hecho, le comenté hace poco el caso del año pasado de una institución de educación superior que prácticamente se derrumba, que no está en gratuidad, y luego, en muchos casos, las situaciones de dificultades económicas no provienen de la escasez de recursos, sino que provienen de otras situaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, usted mencionaba una universidad del G9, que es la Universidad Austral de Valdivia, que es una universidad muy prestigiosa, y el vicerrector económico de esa universidad el año pasado dio una larga entrevista explicando las causas de su dificultad económica, y al revés, coloca a la gratuidad como un factor positivo en la medida que la gratuidad le permite proyectarse en el tiempo, es su principal fuente de recursos. Yo esperaría que no ocurriera, que a propósito de estas situaciones que son muy delicadas y son muy difíciles y hay que atenderlas con mucho cuidado, se instalara una agenda que es ideológica contra la gratuidad, que es una de las políticas mejor valoradas por la ciudadanía, y que por supuesto nuestro gobierno, y yo diría todos los gobiernos, la van a defender, porque creo que es una conquista de la sociedad chilena y una de las políticas, insisto, más valoradas por la sociedad. Esto no tiene que ver con la gratuidad, tiene que ver con otros factores, y que tienen que atenderse cada uno, como ustedes dicen, hacer los mea culpa a nivel de Estado que tenemos que hacer, y sobre todo tener políticas de modernización, que es finalmente lo más importante. Las soluciones centrales a los problemas, las soluciones de verdad, no son sencillas, no hay una bala de plata, requieren mucho trabajo, cambios legales, cambios reglamentarios, y estamos trabajando en eso
confiamos en las instituciones, estamos monitoreando estas situaciones y esperamos resolverlas y que al finalizar el gobierno del presidente Boric estas sean situaciones que dejemos en el pasado. Sí, subsecretario, vamos a quedar muy atentos, por supuesto, a este tema y a las 11 universidades que atraviesan esta crisis financiera. Muchas gracias, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior. Que le vaya muy bien. Buen día. Gracias a ustedes. 10 de la mañana con 29 minutos. Vamos a la pausa, así que ya estamos de vuelta con más aquí en la mañana informativa en Canal 24 Horas.